Saludos, voces de la madrugada. En esta ocasión, tengo 4 historias inquietantes que no te dejarán dormir, sin pensar en ellas. Te invito a dejar tu like y suscribirte. Bueno, vamos con las historias. Hace algunos años, en la universidad, mis vecinos eran 3 chicos de mi misma edad y la verdad nos volvimos muy buenos amigos. Un día, la hermana de uno de ellos decidió jugar a la tabla ouija con unas amigas, e invocaron a un niño al que llamaremos Andrés. El niño les contó su historia y, cuando le preguntaron por qué estaba ahí, respondió que iba subiendo al cielo, pero como ellas lo llamaron le pareció más interesante devolverse y quedarse con ellas. Intentaron durante mucho tiempo decirle a Andrés que siguiera su camino, pero el niño decía que no. Al principio escuchábamos muchas historias de los 3 relacionadas con Andrés, pero nadie externo había visto o escuchado nada, así que la verdad no les creíamos mucho. Cada vez que llegábamos de visita, ellos le pedían a Andrés que no nos fuera a asustar, y que cuando nosotros nos fuéramos jugarían con él. Era casi un ritual, porque lo repetían cada vez que alguien llegaba al apartamento. Un día estábamos los 3 y yo en la sala, como a las 4 o 5 de la tarde, conversando tranquilos. De repente, por el corredor empezó a rodar una pelota muy despacio, hasta llegar casi a los pies de uno de ellos. Yo lo vi, pero decidí hacerme el desentendido, como si no hubiera pasado nada o como si hubiera sido el viento. Mi amigo recogió la pelota, sonrió y la devolvió por el pasillo de manera muy sutil. A los 15 o 20 minutos, la pelota volvió rodando hasta sus pies desde el mismo lugar. Esta vez yo había estado muy atento al final del pasillo, queriendo confirmar lo que había visto antes. Y sí, claramente alguien o algo había empujado la pelota por segunda vez. Mi amigo la tomó de nuevo y yo le pedí que no la volviera a lanzar. Otro día, un domingo cerca de las 9 o 10 de la noche, empecé a escuchar que se quebraban muchas cosas de vidrio en el apartamento de mis amigos. Sonaba como si estuvieran lanzando platos, vasos y todo lo que hubiera en la cocina. Incluso los porteros subieron pensando que era una pelea. Varios vecinos del piso salieron a ver qué pasaba. Llamé a mis amigos y me dijeron que justo ese fin de semana habían salido los 3 a una finca y estaban próximos a regresar. Cuando llegaron, les contamos lo ocurrido y corrieron a abrir el apartamento. Para sorpresa de todos, estaba impecable. No había vidrios rotos ni desorden, solo un sofá que estaba atravesado en la sala, fuera de su lugar habitual. Ellos intentaron durante mucho tiempo liberar a Andrés, pero no fue posible. Finalmente tuvieron que cambiarse de apartamento. Y nunca volvimos a saber nada de aquel niño juguetón que los acompañó durante casi toda la carrera. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. En las fotos el departamento se veía colonial y bonito, pero al llegar inmediatamente sentí una vibra fea y pesada. El departamento solo tenía un cuarto, pero se notaba que era un lugar donde había vivido alguien. Había figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los años 64 que se notaba que habían sido pintados por la misma persona. La cama también parecía de una viejita. Por alguna razón yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto ahí, y que esos eran sus muebles. A la hora de dormir, a mi esposo le tocó quedarse del lado de la puerta del cuarto. Era una puerta pesada de madera, la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de acostarnos, porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30 am me despertó el sonido de la puerta. La manija se estaba moviendo fuerte, como si alguien intentara abrirla. Mi esposo seguía roncando, así que lo desperté a la fuerza porque no pensaba enfrentar una aparición yo sola. En ese momento, la puerta se abrió completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque uno no las cierra bien, pero esta primero se abrió rápido y luego lento, hasta quedar totalmente abierta. No solo eso, sino que la vibra en ese momento se sentía tan pesada, sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien y que la viejita, yo digo que era una viejita, estaba muy enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver, y se volvió a dormir. Yo, mientras tanto, me moría de miedo. Al otro día, mi esposo, horrible, me cambió de lado de la cama para que yo durmiera junto a la puerta maldita. Porque aunque no lo acepta, bien que le dio miedo. También en esa casa, mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y de repente se la desconectaron de golpe. El enchufe salió volando por la fuerza. Cada noche que pasamos ahí sucedían cosas raras y yo siempre terminaba rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida, y eso que no soy religiosa. Buenos días.
Escribo esto más por desahogo que con la intención de asustar a alguien. Vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales. Me cuentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia quedara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso particular, no me han sucedido demasiadas experiencias de forma directa. Por algún motivo, ese tipo de cosas parecen eludirme. Incluso cuando estoy cerca de familiares a quienes sí les han pasado cosas así, me regañan cuando pregunto por qué a mí no me ocurre nada. Me dicen que no es nada divertido ni algo que uno deba buscar. En total, lo único que me ha pasado directamente fue en 3 ocasiones, cuando apenas era un niño. Hoy tengo 36 años. La primera experiencia, según me han contado mis tías, mi mamá y mis abuelas, que en paz descansen, fue cuando intentaron secuestrarme unas brujas siendo recién nacido. De esos intentos hay 2 en específico que siempre me han causado temor por el qué tal si. La primera ocurrió cuando tenía aproximadamente 6 meses. En ese entonces, mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les habían construido en la parte trasera. La casa era pequeña, aunque el terreno era bastante grande. Mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama. Yo dormía entre los 2. Empezó a gritar: "El niño. Se han llevado al niño". Todos los que estaban en la casa, nunca me han dicho exactamente quiénes, salieron corriendo hacia el frente. Ahí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón, completamente dormido, sin llorar y sin ningún daño. Me cuentan que estaba mojado porque me había orinado, y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía alrededor de 1 año. Mi mamá y una tía paterna fueron a visitar a mi abuelita materna. Mientras mi mamá entraba a dejar las cosas, pañalera, carriola y demás, mi tía se quedó afuera conmigo. Ella vio a 2 mujeres. A una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros. A la otra como más pequeña, quizá de 1,50 m, pero muy corpulenta. Ambas vestían completamente de negro. Estaban, según ella, a unos 50 metros de distancia. Le decía: "Danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás". Mi tía me cuenta que sintió muchísimo miedo y que sentía como si algo la jalara hacia ellas. Comenzó a orar. La mayoría en mi familia somos cristianos. Dice que, después de unos minutos que para ella se sintieron como horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metía a la fuerza a la casa. Cuando la vieron, tenía los brazos y las piernas llenos de rasguños. Solo alcanzó a decir: "Querían al niño. No se los quise dar y me rasguñaron". Le tomó tiempo tranquilizarse. Después de eso, ya no volvió a pasar nada similar. La tercera experiencia sí la recuerdo yo. Tenía 4 años y era un poco más consciente de mi entorno. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna y mi mamá estaba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros. Eran como las 6 de la mañana. Siempre me despertaba muy temprano cuando era niño, pero me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos despertaran. Recuerdo que vi una luz pasar afuera del cuarto. Aunque teníamos cortinas gruesas, se notaba claramente. Era muy potente, incluso parecía atravesar zonas donde no había ventana, solo pared. Sin embargo, no me encandilaba. Podía mirarla sin que me lastimara los ojos. La luz se posó justo afuera, del lado donde estaba mi mamá, atravesó la pared y se colocó encima de ella. Nunca distinguí rasgos específicos, pero sentía como si tuviera un rostro. Sentí que me miraba a mí, luego al vientre de mi mamá, a mi hermano, y después nuevamente a mí. Así varias veces. Luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca sentí miedo, solo una sensación extraña. Tengo muchas más anécdotas, aunque no precisamente mías, sino de primos y tíos. Si gustan, también puedo contarlas. Espero que les haya interesado. Tengo una historia que no me pasó directamente a mí, sino a mi hermano y a mi primo. Fuimos de vacaciones con mis abuelos a un pueblito escondido en Oaxaca. Debo decir que fue una experiencia realmente encantadora y que me gustaría repetir algún día. Para llegar a la casa de mis abuelos, había que pasar por un camino de tierra que casi nadie transitaba. La casa quedaba como a unos 50 metros de la orilla de un cerro, justo al final de ese camino. Esto ocurrió el 1 de enero, ya en la madrugada, cuando había terminado la celebración de Año Nuevo y solo quedaban mis tíos, mis papás y mis abuelos platicando. Cabe aclarar que mis abuelos tenían 2 casas. Una donde ellos vivían y donde estaba la cocina, y otra con 2 cuartos destinados a las visitas. Nuestro cuarto tenía una puerta de madera que daba justo al final del camino.
Esa puerta únicamente estaba asegurada con un cordón de zapatos. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y estábamos jugando mi hermano, mi primo y yo en el cuarto. Como no había internet ni señal en los teléfonos, decidimos entretenernos con un juego de mesa. En un momento me dieron ganas de tomar agua, así que me levanté para ir a la otra casa donde estaban todos reunidos. Antes de salir, les hice una broma a mi primo y a mi hermano diciéndoles: no les vaya a salir moco. No salí por la puerta de madera frente al cuarto porque me dio flojera desatarla, así que usé la otra puerta. Sin embargo, cuando pasé junto a la puerta de madera sentí una vibra extraña, como cuando un depredador observa a su presa. Me asusté pensando que quizá era algún animal salvaje, así que entré rápido a la otra casa. Tomé un vaso y me dirigí al lavadero para servirme agua, pero justo cuando estaba a punto de salir, mi primo y mi hermano entraron corriendo. Les pregunté qué había pasado, y mi primo me contó algo que hasta el día de hoy me deja pensando. Poco después de que yo me fui, alguien, o algo, empezó a tocar la puerta de madera frente al cuarto. Pero no era un golpe normal. Tocaba con desesperación, como si lo estuvieran persiguiendo. Mi hermano pensó que era yo y dijo: ya sé que eres tú, no nos asustes. En ese momento se escuchó la voz de mi mamá, desde la otra casa, preguntando: ¿dónde está tu hermana? Ahí fue cuando entendieron que no era yo. Ambos me cuentan que después de escuchar la conversación, aquello que estaba afuera se asomó por una grieta de la puerta. Dicen que vieron un ojo rojo observándolos. No era un ojo común, sino uno que, según mi hermano, parecía el de un dragón. Asustados, salieron corriendo y entraron por la puerta que daba al lavadero. Al escuchar eso, se me erizó la piel, porque momentos antes yo había sentido una presencia extraña justo en esa puerta de madera. Después de que contaron lo sucedido, mi abuelo se levantó de donde estaba y salió corriendo hacia la orilla del cerro, pronunciando unas palabras en náhuatl, casi gritándolas. Cuando regresó, nos dijo que era mejor que nos fuéramos a dormir y que no saliéramos para nada esa noche, y que si lo hacíamos fuera acompañados de un adulto. Le hicimos caso. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, mi abuelo nos explicó por qué había salido corriendo. Contó que años atrás, en la época de los españoles, varios indígenas locales fueron fusilados y arrojados a ese barranco. Según la historia, al no tener justicia, se convirtieron en un espíritu que deambula por los alrededores, buscando un alma con sangre española para vengarse, y que normalmente se llevan las almas de los niños. Por eso mi abuelo fue hacia la orilla del cerro a decir varias veces: déjalos en paz, ellos no te pertenecen. Al escuchar eso nos dio miedo, pero mi abuelita nos tranquilizó diciendo que no debíamos preocuparnos, que mi abuelo ya lo había espantado. Fue una experiencia muy rara que viví, y hasta el día de hoy me deja pensando que quizá tuve suerte de no haber sido yo quien estuviera en ese cuarto cuando tocaron la puerta.